¿Cómo es que Costa Rica llegó a ser conocida como la Suiza centroamericana? Bueno, la respuesta no es tan simple ni tan pacífica como nos han contado. La verdad es que se forjó en el fuego de una de las décadas más agitadas de su historia, los años 40. Así que vamos a meternos de lleno en ese crisol que le dio forma a la Costa Rica que conocemos hoy. Miren esta frase. La escribió alguien que vivió esa época de niña. Y la verdad es que captura la esencia de todo. No habla de política ni de grandes estrategias, sino de cómo la vida de la gente común cambió para siempre. Para miles de personas, la Guerra Civil del 48 fue una fractura, un antes y un después que lo redefinió todo: familias, amistades y el país entero. Para entender esta historia tan compleja, vamos a seguir un orden. Empezaremos viendo cómo estaba el ambiente de dividido, después las famosas reformas sociales, la controversial alianza política que vino luego, el punto crítico con las elecciones del 48, la guerra que desataron y al final el legado tan paradójico que nos dejaron. Ok, arranquemos. Principios de los años 40. La Costa Rica de ese entonces no es la nación estable que quizás imaginamos. Para nada. Es un país partido en dos, donde el futuro está en el aire y las tensiones sociales y políticas están a punto de explotar. Y aquí está la clave de todo esto. Es que es imposible entender por qué Costa Rica hoy es una democracia sin ejército, con un estado de bienestar fuerte, si no analizamos lo que pasó en esta década tan convulsa. Es literalmente el punto de partida para comprender su identidad actual. Vamos a la primera etapa. En 1940 llega a la presidencia el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Él era un político de una nueva camada, con ideas socialcristianas que chocaban con el liberalismo de los gobiernos anteriores. Y ojo, llega con una agenda de reformas que iba a cambiar al país para siempre. Y la verdad es que no perdió el tiempo. Casi de inmediato, su gobierno impulsó proyectos que hoy son pilares de la sociedad costarricense. Piensen en esto. En un solo año, 1941, nacen dos instituciones gigantes: la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la base de todo el sistema de salud. Ahora, aquí es donde la historia que nos cuentan a menudo se enreda un poco. La narrativa tradicional siempre junta estas reformas con la famosa alianza Caldero-comunista. Pero, ¿fue realmente así como pasó? La respuesta, según la evidencia histórica más reciente, es un no rotundo. Y aquí es donde rompemos con un mito muy arraigado. Estas reformas tan importantes, la UCR y la Caja, se echaron a andar por antes de que Calderón se aliara formalmente con el Partido Comunista. O sea, la reforma social arrancó sin la ayuda de la izquierda. Entonces, si las reformas no nacieron de la alianza, la pregunta es, ¿por qué se formó? Bueno, pues a mitad de la década, el tablero político da un vuelco total. Y esto lleva a uno de los pactos más raros y polémicos de la historia del país. Todo fue por puro pragmatismo político. Primero, Calderón rompe con su antiguo mentor, lo que le quita una base de votos importantísima. Para compensar, ¿qué hace? Busca nuevos aliados. Y los encuentra en los lugares más inesperados: el Partido Comunista, que veía en las reformas la materialización de sus luchas, y la Iglesia Católica. Juntos arman el llamado Bloque de la Victoria, una alianza de conveniencia, en toda regla. Claro, esta alianza se convirtió en el blanco perfecto para la oposición. El ambiente se polarizó al extremo. Los opositores no atacaban tanto las reformas sociales en sí, sino que se enfocaban en la corrupción del gobierno y sobre todo en la supuesta amenaza comunista. El clima se puso terrible, con violencia en las calles, ataques, y todo culminó en 1947 con la huelga de brazos caídos, que básicamente paralizó las ciudades principales. Y así, con este ambiente de casi guerra fría interna, llegamos al punto de quiebre. El país va a las elecciones presidenciales de 1948 y ¿el resultado? Bueno, el resultado oficial fue la mecha que encendió la guerra civil. Quédense con este número: 10.493. Según el conteo oficial, esa fue la diferencia de votos con la que el candidato de la oposición, Otilio Ulate, le ganó al expresidente Calderón Guardia. Un triunfo que parecía clarísimo para la oposición. Pero aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Si solo vemos el resultado presidencial, pues parece una historia sencilla de un ganador y un perdedor. Pero si uno se pone a escarbar en los datos de esa misma elección, aparece una contradicción enorme. Miren esta tabla. Es que no cuadra. Mientras la oposición supuestamente arrasa en la elección para presidente, en la elección para diputados, el bloque de gobierno gana por goleada. ¿Cómo es posible que en un ambiente tan polarizado, miles de personas votaran por un presidente de un bando y por diputados del bando contrario? Estadísticamente es muy improbable. Entonces, ¿qué pasó? Investigaciones más recientes sugieren que el truco estuvo en el padrón electoral.
O sea, en la lista oficial de votantes. En zonas donde la oposición era fuerte, como en Cartago, el número de votantes estaba inflado artificialmente. Y al revés, en zonas donde el gobierno era fuerte, como en Limón, la lista de votantes estaba recortada. Esto hace pensar que ese triunfo de la oposición fue como mínimo bastante dudoso. A pesar de las dudas, el Congreso, que estaba dominado por los aliados de Calderón, anuló las elecciones. Y la respuesta fue inmediata, una guerra civil. Fue corta, de apenas 40 días, pero redefinió por completo al país, bajo el liderazgo de una figura que hasta entonces no era muy conocida, José Figueres. Apenas se anula la elección, José Figueres y su ejército se levantan en armas y derrotan bastante rápido a las fuerzas del gobierno, que decide rendirse para que no hubiera más muertes. Pero Figueres no le entrega el poder al supuesto ganador, Ulate. No, él establece una junta de gobierno que gobernaría por decreto durante 18 meses. Así nacía la Segunda República. Y aquí vemos la gran contradicción de los que ganaron la guerra. Por un lado, esta junta sentó las bases de la democracia moderna. Abolieron el ejército, una decisión histórica, crearon un órgano electoral independiente y nacionalizaron la banca. Pero por otro lado, actuaron de forma muy autoritaria. Crearon tribunales especiales para juzgar a los vencidos, prohibieron al Partido Comunista e iniciaron una persecución política muy fuerte. Entonces, ¿cómo le damos sentido a todo este caos? La década termina, sí, pero deja un legado llenísimo de paradojas, que son clave para entender a la Costa Rica de hoy. El resultado de todo esto es el famoso modelo costarricense, esa identidad nacional que presume de la paz, la educación, la salud para todos y, por supuesto, de no tener ejército. Es la imagen que el país proyecta al mundo. Pero, después de analizar todo este periodo, queda una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que desafía esa historia tan bonita. ¿Es posible que las bases de una de las democracias más estables de América Latina se hayan construido sobre los cimientos de una elección fraudulenta y el trauma de una guerra civil? Esa es la compleja y contradictoria verdad en el origen de la paz costarricense.